Ahí está. Perfecto. Bien. Eh, bueno, comparto el PowerPoint y arrancamos. Bien. Alguien me avisa si hay algún problema, ¿no? Sí, Bueno, nosotros te avisamos. bien. Como les decía, eh, lo que vamos a ver hoy es el aparato genital femenino, más que nada sus estructuras, su anatomía, su localización, sus relaciones. Y eh, en primera instancia, eh, lo que vamos a ver son los órganos genitales internos, eh, donde vemos los ovarios, no sé si ven el mouse, las trompas de falopio, las tubas o el salpinx, eh, el útero y la vagina. Todos estos son los cuatro órganos internos genitales femeninos. Eh, Ahora vamos a ver, si bien están todos los nombres y cada una de las estructuras que conforman estos órganos que acabamos de ver, vamos a ver en detalle cada uno de estos. Eduardo, si podés, en vez de usarla, usar, porque algunos no ven el mouse, me dicen, si podés Ah, usar el puntero láser, entero láser. sí, Bien, o otro indicador que se vea un poquito más. bien. Si lo encontrara, fantástico. Bien, los ubico, porque el puntero no lo encuentro. Hola, profe, ahí te están poniendo por el chat que es en el margen izquierdo abajo. Ahí lo vi. Gracias. No, de nada. Ahí lo ven. Sí, no, no lo tomó. Dejaste el mismo, Eduardo. Sí. Eh, A ver ese, Rotulador. a ver, Ahí está. ahí ¿No? está. Sí, Sí. ese por lo menos se ve, sí. Bueno, eh, lo que vemos acá es el ciclo menstrual, que obviamente lo vamos a ver el martes, donde cada una de los diferentes tiempos menstruales del ciclo menstrual, perdón, desde la menarca hasta la menopausia de las mujeres, lo que vamos a ver es este flujo hormonal y cómo estas hormonas van alterando, ¿bien? El ciclo ovárico, la- la- las manifestaciones anatómicas y fisiológicas en lo que es el endometrio, ¿bien? Y obviamente las manifestaciones clínicas que esto eh, ocasiona. Eh, bueno, acá como ven, esto es el ovario, eh, donde vemos desde la superficie, ¿bien? Del exterior hacia el interior, vemos el epitelio germinativo, que esto en algún momento se pensaba que a partir de este epitelio se generaban las células foliculares, los folículos, y después
se descubrió que no. Bien, bajo eso tenemos la corteza, que contiene estos folículos ováricos, y un estroma donde hay fibras de músculo disperso que ayudan al movimiento de estos folículos, que de vuelta el martes probablemente nos vamos a ver cómo va a ir madurando a partir de los diferentes tiempos del ciclo ovárico, ciclo menstrual. A medida que vamos introduciéndonos hacia el interior del ovario, nos encontramos bajo la corteza, la médula, que está ubicada en la porción central del ovario y contiene tejido conectivo laxo y una masa, como ven acá, de vasos sanguíneos tortuosos, grandes, que obviamente vascularizan al ovario. También se encuentran vasos linfáticos y nervios. Todo esto transcurre por el mesoovario, que luego lo vamos a ver. Las funciones, obviamente, del ovario son la gametogénesis, ¿no? La ovogénesis en la mujer, donde se producen los gametos, y la esteroidogénesis, que es la producción de esteroides, principalmente los estrógenos y los progestágenos. Acá lo que vemos es un corte histológico, más que nada de la corteza ovárica, donde vemos este epitelio germinativo, que es una única capa de células. Bien, por debajo de él se encuentra la túnica lugínea, por debajo de él o dentro van a estar los folículos primordiales, los folículos en crecimiento, que van a tener diferentes estructuras que se van a ir viendo en su interior, y va dando una pauta de este crecimiento, de esta influencia hormonal en estos folículos. Bueno, la zona pelúcea, estas son estructuras que vamos a ver después bien el martes, cómo se van a ir modificando. Un folículo atrésico, bien. La zona pelúcea esta que va a rodear a este folículo en desarrollo, y lo que vemos acá, que se marca en TI, que es la teca interna. Bueno, seguimos con el ovario. Acá vemos sobre la parte izquierda de su pantalla, sin este repliegue o esta prolongación del peritoneo, que recubre a estos órganos tanto por delante como por detrás. Este ovario, que sus medidas anatómicas van de 3,5 a 4 centímetros de largo, 1 centímetro de ancho y poco más de 1 centímetro de espesor. Se encuentran en la cavidad pélvica, que obviamente también vamos a ver luego, en una depresión del peritoneo que se llama fosita ovárica, por delante de la arteria ilíaca interna, ¿no? Y sobre la arteria obturatriz. Cada uno de estos ovarios se encuentra suspendido, ¿bien? Por un
una prolongación o un pliegue peritoneal corto que se llama mesoovario, que es por donde veíamos que transcurrían los vasos, nervios y vasos linfáticos que irrigan y inervan el ovario. Bien. Esto después, ahora vamos a ver con el útero cómo es que se une todo este peritoneo para anclar, ¿bien? A estos órganos que parecieran estar suspendidos. Bien. Siguiendo de alguna manera la circulación, el transporte o el probable futuro encuentro de un óvulo con un espermatozoide, el óvulo va a salir por una porción débil de la pared del ovario y se va a encontrar en un momento del ciclo con el infundíbulo de las trompas de falopio, que como ven en la imagen de abajo, esta lubricación o este momento del ciclo, las fimbrias, ¿no?, del infundíbulo se movilizan, ¿bien? Y toman de alguna manera al óvulo que sale del ovario. Como dice ahí, se mueven una vez al mes, más o menos al día 14, para acercarse al ovario y capturar al óvulo con un movimiento de elección que es posible por la alta irrigación que tienen estas trompas de falopio, que más o menos miden entre 10 a 12 centímetros de largo, y los segmentos en los que están divididos, que bien marcados están acá, es hacia más distal de alguna manera el infundíbulo, la ampolla, que es donde se encuentra en el momento de la fecundación el óvulo con el espermatozoide, el istmo, bien, que es el segmento estrecho de la trompa uterina, y la porción intrauterina o intramural, que no supera el centímetro de longitud. Bien, acá vemos un corte histológico de las trompas uterinas, donde estos marcan un poco los vasos, estos son los vasos sanguíneos. Bien, este obviamente es un corte bastante más grande, ¿no?, de menor aumento, perdón, y el de la derecha uno de mayor aumento, donde vemos en la flecha una de las células secretoras no ciliadas. Como bien saben, el epitelio de la trompa está dado por un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿bien?, que estas cilias son las que ayudan dentro de la luz de la trompa a el movimiento ovular y espermático, para que se produzca la correcta fecundación y posterior traslado de este óvulo fecundado hacia el útero, para implantarse en la pared póstero superior del mismo. Eh, eh, bueno, este es el útero,
Como decía, hay un órgano hueco en forma de pera, también se encuentra en la pelvis, y anatómicamente entre la vejiga y el recto. Los pesos y las medidas están ahí. Lo que podemos distinguir acá es el fondo del útero, bien, el cuerpo, bien, y el istmo y el cuello uterino, bien, que se conecta con la vagina, con los y forma los fondos de saco útero-vaginales o fornix también que lo pueden encontrar. Bueno, fíjense que acá ya todo lo que hemos visto, el ligamento del ovario, si tuviera los repliegues y las prolongaciones del peritoneo, veremos el mesovario, el ovario en sí, el infundíbulo de la trompa, la ampolla de la trompa, el istmo y la porción intrauterina de la misma. ¿Bien? Acá esto que decíamos, esto obviamente sería la parte posterior del mesosálpico, esto es un corte prácticamente coronal del útero, de sus órganos, ¿no? Y de los órganos genitales internos. Y esto cómo se sostiene, ¿no? Estos órganos suspendidos, y lo que vemos como gran estructura conformada por el mesovario que vimos, por el mesosalpinx y por el mesometrio, ¿no? El repliegue peritoneal que recubre a este útero, forman el ligamento ancho del útero. Que lo que decía es una capa doble, ¿no? Del peritoneo, que se extiende a los lados del útero hasta llegar a las paredes laterales y piso de suelo de la pelvis. Estas dos capas del ligamento se continúan una con otro, con el borde libre, y rodea la trompa uterina, y se prolonga sobre los vasos ováricos, donde está el ligamento suspensorio del ovario, ¿bien? Y tiene un ligamento también que sostiene, ¿no? Todo esto es el cubo vesical, fija a la vagina, a la vejiga y al cuello del útero, al pubis, y el ligamento redondo, que es anteroinferior y va hacia el conducto inguinal y termina en el monte de Venus, este que vemos acá. Perdóname que te corte, Sí. Eduardo, Sí. porque acá hay unas preguntas que me parece interesante que las digas. Me preguntan si el fondo de saco de Douglas es lo mismo que el fondo de útero. ¿Sí? Que no. ¿Lo puedes aclarar vos? Sí, eso ahora lo vamos a ver con las relaciones que tiene el útero, y se van a ir formando estos fondos de saco. Bien. En principio te digo que no es lo mismo el fondo de útero. Y después, y la otra pregunta, perdón, es cómo se conecta útero con vagina, algo que creo que más adelante lo habían preguntado. ¿Útero con vagina? En sí, esta imagen, útero con vagina. ¿Listo? Claro. Sí, gracias. En esta imagen vemos el cuello cervical, que también lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver en otras, cuando veamos en la prevención de cáncer de cuello. Se conecta por el cuello
cervical, ¿bien? Y estos repliegues o estos fondos de saco, ¿bien? Útero-vaginales, por ahí es donde se conecta. Acá es por donde transcurre el... Yo digo acá, me están viendo el cursor, ¿no? Sí. Sí, se ve. Bien. El cuello del... Si bien esto es una imagen que ven como si fuera vertical, ahora vamos a ver los ángulos y cómo se relaciona cada uno de estos, ¿no? La vagina con el cuello y con el útero en general, y obviamente que es el lugar donde transcurren los espermatozoides posteriores a la eyaculación para ascender y llegar a la ampolla uterina y encontrarse si el- el ciclo de la mujer estaría acorde para la fecundación. Ahora vamos a ver bien esas relaciones y lo que es el fondo de saco. Pero si querés, Cris, obviamente yo no veo las preguntas si las Sí, generás. no, yo te voy pasando para no cortarte a cada rato y yo ya saben. Listo. Eh, bien. Bueno, acá un poco para evacuar algunas dudas con respecto a, este es el fondo de saco, perdón, este es el fondo del útero y este es el fondo de saco de Douglas, el que ven acá, el sacro recto uterino, ¿no? Este es el fondo de saco donde por ecografía, en diferentes momentos y demás, se pueden ver colecciones que puedan, o sea, es un lugar donde se, se coleccionan líquidos de cualquier tipo dentro del peritoneo en la pelvis. Por delante está del útero en relación con la vejiga, el fondo de saco vesicuterino, y estas relaciones que decíamos, ¿no? La vagina, el cuello uterino, bien, con sus fondo del saco útero-vaginal y el cuello del útero. Obviamente esto es un corte sagital, donde no vemos ni las trompas ni los ovarios, ¿bien? Pero fíjense las relaciones que tienen muy estrechas, tanto la vagina con el recto como parte del sigmoides, parte de lo que es el intestino en general, y obviamente la vejiga por delante, donde en diferentes patologías, diferentes, le diría hasta momentos fisiológicos, estas estructuras se ven, presentan manifestaciones debido a la ocupación del espacio o a un movimiento hormonal que se produce en algún momento del ciclo. Obviamente esto que es la vejiga, por delante del útero y la vagina, y prácticamente por delante de la vagina se encuentra la uretra, eh, viene desde la vejiga. Lo que les decía es que los cortes que veíamos hasta ahora o las imágenes, veíamos a un útero como que estaba de forma vertical, pero fíjense que esto también lo informan en las ecografías, el útero en anteverso flexión, ¿no? Se flexiona hacia adelante y con un ángulo de la vagina y el útero
prácticamente de 90 grados. Este ángulo de anteversoflexión es de 170 grados. Más de las relaciones que tiene el útero. Perdóname, ahora que Sí. justo vas a decir esto, acá me preguntaban anteriormente, esperando un minutito, que se me fue, el ligamento ancho, ¿en base a qué se divide? Como veo que ahora justo estás en esta imagen que están los ligamentos, si querés contestar esa Bien. pregunta. Gracias. El ligamento ancho es este ligamento que habíamos visto antes, donde es esta placa, esto, ¿no? La capa doble del peritoneo, ¿no? Del mesenterio, que se extiende desde los lados del útero hacia las paredes laterales y hacia el piso, el suelo de la pelvis. No sé si responde la pregunta. Y la composición del ligamento ancho, ¿no? Estaba compuesto por el mesovario, por el mesometrio y el mesosalpinx. Bueno, y acá, obviamente, esto sería un corte sería parafrontal, ¿no? Donde vemos el fondo del saco de útero. Si vamos a la imagen anterior, si pudiera, esto sería como un corte, fíjense, esto es la vejiga, ¿no? Acá, encima de la imagen, arriba de la imagen, y esto es el fondo del saco de útero. Sería un corte aquí, ¿bien? Un corte que estaría trazado de esta manera prácticamente. Donde vemos, fíjense, el recto también, acá, sería un corte así. ¿Bien? Donde podemos, de las estructuras que vimos hasta ahora, bueno, la vejiga hacia frontal, ¿no? Hacia frontal y hacia abajo del útero, fondo de saco de útero, el ligamento redondo del útero, ¿bien? Que dijimos que terminaba Montevenus, y se mete en el canal inguinal. Este es el anillo inguinal, donde en algunas debilidades de esta pared puede generarse hernias. ¿Bien? La trompa, fíjense, la trompa uterina, obviamente por acá debe estar el ovario, ¿bien? Y fíjense que acá un poco en retracción vemos el mesosalpinx, ¿bien? Que constituía parte del ligamento ancho uterino. El fondo de saco recto uterino, hoy preguntaban, fíjense cómo se ve acá, de vuelta es como que lo estuviéramos viendo entre frontal y de arriba, ¿bien? El fondo de saco vésico-uterino, entre la vejiga y el útero. Y después vamos a ver la irrigación e inervación de estos órganos, pero ya vemos por delante de la arteria ilíaca, la arteria ovárica y vena ovárica y el ureter, que viene obviamente del riñón a abocar a la vejiga y salir posteriormente la orina por la uretra. Perdón, mientras buscas la siguiente imagen, sí, Eduardo, porque viste acá un poco se perdían en la imagen. Recuerden lo que les había dicho ayer Manuel, que en realidad el peritoneo cae como una especie, como si fuera una sábana, ¿no? Sobre los Una sábana, órganos exacto. reproductores. Entonces estamos viendo desde
arriba como esa sábana está cubriendo todos los órganos, ¿no? Exactamente. Bueno, la próxima, esta es un corte histológico del útero, donde, bueno, obviamente veremos después en el ciclo menstrual cómo va variando, pero para tener una descripción, el endometrio, que sería la mucosa del útero, el miometrio, que es una capa muscular gruesa, donde podemos encontrar dos tipos de fibras musculares, una más interna, concéntrica, y una más externa, longitudinal. Y está en continuidad con las mismas fibras musculares de la trompa uterina y de la vagina. Estas fibras de músculo liso también se extienden dentro de los ligamentos que fijan al útero. Y hacia afuera del útero se encuentra el perimetrio, que es la capa serosa externa o la cubierta peritoneal, ¿no?, visceral del útero. Estos son vasos sanguíneos. Lo que vemos acá, que obviamente también lo vamos a ver el martes, es cómo desde lo que dijimos al principio, desde la menarca hasta la menopausia, una vez por mes, dependiendo de la regularidad y demás de la gran mayoría de las mujeres, este endometrio se prepara para la posible anidación del óvulo. Y se pierde y se regenera. ¿Cuál es? Es la carpa endometrial funcional, el estrato funcional del endometrio. Esta capa funcional es una porción gruesa del endometrio y se va a ir desprendiendo en cada una de las menstruaciones. Y obviamente por debajo, como dice acá, el estrato basal o capa basal, es retenida durante la menstruación y sirve como fuente para regenerar el estrato funcional. Y acá vemos las diferentes fases que también vamos a ver el martes, con los días promedio que dura cada una y cómo va modificándose el endometrio en la fase proliferativa, con un crecimiento en la fase secretora y un desprendimiento hemorrágico en la fase menstrual. Esto también lo podemos ver en la siguiente imagen, donde vemos en la primera imagen, en esta, vemos la fase proliferativa con un epitelio más denso, ¿bien? La fase secretora, donde hay una tortuosidad de las glándulas y de los vasos del endometrio, y la fase menstrual, donde ya podemos ver estos puntos hemorrágicos por la rotura de estas lagunas que veíamos acá que vascularizaban este estrato funcional. Bien, anatómicamente, siguiendo los órganos estos que veíamos, pero en la porción de alguna manera distal del útero, encontramos el cuello, ¿bien? Y lo que vamos a encontrar acá son lo que ven acá, el epitelio simple, el epitelio cilíndrico simple, que
en un momento se produce un cambio brusco de este epitelio hacia un epitelio plano estratificado. Lo que ven acá con la X es el desprendimiento o la secreción, ¿no?, de las glándulas cervicales, que corresponde a lo que es el moco cervical, que es el que ayuda de alguna manera en una parte del ciclo. Esto no está en todo momento. Este moco cervical es el que ayuda a los espermatozoides a poder circular. Este moco en las partes, a mediados del ciclo, ¿no?, por el día 14, es un moco cristalino, elástico, ¿bien?, que la mujer lo percibe cuando está a punto de ovular y es un signo de fertilidad. Bien, el endometrio del cuello uterino difiere del resto del útero. La mucosa cervical mide alrededor entre 2 a 3 milímetros, contiene glándulas ramificadas grandes, carece de arterias espiral. La mucosa cervical sufre pocos cambios en espesor durante el ciclo menstrual y no se desprende durante el periodo de menstruación. Esa es la diferencia que tiene con el resto del útero. Bien. Estos que ven acá son los quistes de Nabot, que se forman una vez que las glándulas puedan tener su conducto secretor obstruido, y se forman estos quistes que se pueden visualizar. Lo que les decía de la zona de transformación, ¿no?, que veíamos acá entre las porciones del cuello uterino. Esta zona de transformación la pueden encontrar como zona de transición, pero no es un epitelio que cambia levemente. Se transforma prácticamente, como ven acá, de un epitelio plano cilíndrico y a un plano estratificado, y lo hace de manera abrupta. ¿Bien? Esta zona, ¿no?, como dice acá, se localiza justo por fuera del orificio externo, y ocurre una transición brusca entre el epitelio estratificado plano del ectocervix, ¿no?, esto es exterior, y el epitelio cilíndrico simple secretor que secreta el moco cervical que veíamos en el endocervix. Y este es el lugar donde se busca, mediante la técnica de los extendidos de Papa Nicolau, las células que podrían diagnosticar, ayudarnos al diagnóstico de cáncer del cuello. Bien, siguiendo con los órganos genitales internos, perdón, nos encontramos posterior al útero y al cuello, a la vagina. Otra vez por la pregunta, cómo se relaciona este tubo músculo-membranoso, un tubo virtual, digo porque está siempre colapsado, no le vemos la luz, la tenemos que generar. Cómo se relaciona con el cuello de útero, donde esta porción que estoy marcando es el cuello de útero, y esta zona de transformación donde
en cada relación sexual sin protección, ¿no? Sin preservativo, la eyaculación, los espermatozoides, es donde se acumulan. La longitud es 7 a 9 centímetros y se extiende del cuello uterino hacia el orificio vaginal. Podemos, obviamente que las funciones de la vagina se encuentra la canalización, ¿no? De la menstruación, de la sangre durante la menstruación, el coito, la relación sexual, la salida del feto, anidado la gran mayor parte del tiempo en la pared posterior superior del útero, la salida del feto y de, obviamente, la placenta que también se pierde en la gestación. Tiene 3 capas, una mucosa interna que tiene pliegues transversales abundantes y está revestida por un epitelio estratificado plano. En este epitelio es donde maduran, se capacitan los espermatozoides para luego seguir ascendiendo en búsqueda del óvulo. Luego el epitelio presenta una capa muscular intermedia que está organizada en 2 estratos, de músculo liso entremezclados, como habíamos dicho en el útero, circular interno y longitudinal externo. Y una capa adventicia, bien, que es externa, que está organizado en un estrato interno de tejido conjuntivo denso, contiguo a la capa muscular, y un estrato externo que es de tejido conjuntivo laxo, que muchas veces se confunde con la adventicia de las estructuras vecinas, ¿bien? De la vejiga, del recto, como vimos en las relaciones en las imágenes anteriores. Este es un corte histológico, ¿no? de la vagina, perdón, donde vemos el epitelio plano estratificado, ¿no? Continuidad del ectocervix, ¿bien? Los vasos sanguíneos y la capa muscular intermedia en estos 2 tipos de fibras musculares circulares y longitudinales que hablamos. El orificio de entrada a la vagina puede estar, debe estar al principio con un repliegue de esta mucosa que genera una membrana que es el hilo. Bien. Eduardo, Sí. acá me preguntan ¿qué tipo de tejido conectivo es el más interno? En esta, perdón. Supongo que sí, debe ser la capa. ¿Qué tipo de tejido? Conectivo, ¿El más acá le interno? contestaron igual, denso, le contestaron los compañeros, sí. Bien, Así que si querés seguir. bien. Bueno, acá las relaciones, ¿no? de la vagina, en un corte a la derecha de la imagen coronal, transversal, donde vemos la vagina, la situamos primero, ¿bien? La uretra, ¿bien? Y el recto. Estas relaciones que decíamos anteriormente, de la adventicia que muchas veces se confunde, es dada
estas relaciones estrechas que tiene con los otros sistemas y órganos. De vuelta en un corte sagital, el fondo de saco vesicuterino, el fondo de saco recto uterino, ¿bien? La vejiga, la uretra, el cuello cervical, ¿no? La porción posterior del fornix, ¿no? Del fondo de saco útero-vaginal, y la porción anterior. Ahora los vamos a ver, pero fíjense en este corte sagital cómo se relaciona la vagina. Obviamente esto es el vestíbulo vaginal, el labio menor, más interno, y el labio mayor de la vulva. Esto lo vamos a ver ahora. El ligamento pubovesical, que lo habíamos visto, la sínfisis del pubis, ¿no? Esto es un corte bien sagital medial. Bien, esto prácticamente es lo que estamos viendo anatómicamente. El monte del pubis, que es una prominencia redondeada, ¿no? Sobre la sínfisis del pubis, formada por tejido celular subcutáneo, adiposo. El prepucio del clítoris, la comisura labial, perdón, anterior. Por debajo del prepucio del clítoris se encuentra el clítoris. Los labios menores, bien, que son pliegues cutáneos sin pelo, sin vello, que limitan lo que sería el vestíbulo vaginal. Y son los que son los homólogos a la piel del pene en el hombre. Luego están los labios mayores. Bien, los labios mayores, que contiene una capa delgada de músculo liso, que también simula al dartos escrotal, y una cantidad de tejido adiposo subcutáneo cuya superficie externa, así como el monte del pubis, está cubierto por vello pubial. En ambos lados, en ambas superficies de estos labios, se encuentran las glándulas sebáceas y sudoríparas, que vamos a ver ahora, que forman los límites laterales de la hendidura urogenital. Todo esto es la hendidura urogenital. Perdón. Bien. Ya dentro de los genitales externos encontramos la vulva, que vimos obviamente en la imagen anterior, donde vemos el vestíbulo, que está revestido por epitelio plano estratificado en continuidad al ectocervix y a la vagina. Sobre todo en la que es la parte cercana del clítoris y alrededor del orificio externo de la uretra, hay una gran cantidad de glándulas mucosas pequeñas, que son las glándulas de Skene, las glándulas vestibulares menores, y las glándulas vestibulares mayores son las glándulas de Bartolino, o Bartolín, que obviamente son pares, son grandes, y son las glándulas homólogas a las bulbouretrales
masculinas. Están ubicadas en la pared lateral del vestíbulo, por detrás del bulbo vestibular. Secretan este moco lubricante, como dice acá, y desembocan en el vestíbulo cerca al orificio para todo lo que tiene en relación a, va a estar relacionado obviamente a las etapas del ciclo y a la estimulación de estos órganos. El clítoris es la estructura eréctil homóloga al pene. Bien, estas son las glándulas que veíamos recién, las vestibulares menores o uretrales. Fíjense la relación que tiene la uretra con la vagina. Estas glándulas vestibulares menores o parauretrales se encuentran a lo largo de la uretra, y las vestibulares mayores, como dijimos, las de Bartolino, por el lateral del orificio vaginal, son secretoras de moco, son estas que están acá. Que si el conducto excretor de estas glándulas se obstruyera, el dolor es muy característico, es muy intenso, y requiere tratamiento pronto, porque es un dolor muy intenso. Perdóname, Eduardo, Sí. antes de que continúes, acá me preguntan sobre las glándulas de Skene, ¿qué tipo de secreción tienen? Sí. Sí, perdón, las de Skene, yo tengo entendido que liberan un líquido así tipo blanquecino, que se produce particularmente durante el coito, no sé si es así. Sí, también son, o sea, son los que de alguna manera ayudan también a la lubricación y mediante el estímulo. ¿No? No tienen una secreción en particular, van prácticamente de la mano con el Bartolino para mejorar la lubricación. ¿Qué tipo? Es una secreción lubricante. Perfecto, gracias, Eduardo. Bien. Esto un poco las terminaciones nerviosas sensitivas de la vulva, los corpúsculos de Meissner, abundantes, en particular en la piel del monte de Venus y de los labios mayores, los de Pacini, que están distribuidos en las capas más profundas del tejido conjuntivo y se encuentran en los labios mayores y en asociación al tejido eréctil, y las terminaciones libres, que son también abundantes y están distribuidos en forma equitativa por toda la piel de los genitales externos. Se dan cuenta que, obviamente, los corpúsculos de Pacini son los que probablemente se encuentran, se encuentran en los labios mayores y en asociación con el tejido eréctil de la mujer. Siguiendo con los genitales externos, nos encontramos con el clítoris, que consta de estas porciones que tiene acá: el ángulo, el cuerpo, el glande y el pilar. Bien, no solamente es el glande, sino que tener en cuenta las otras porciones que presenta el clítoris. Fíjense
fíjense que dos pequeñas formaciones eréctiles que son los cuerpos cavernosos, ¿bien? También homólogos a lo que sucede en el pene del hombre. Como dice ahí, el glande del clítoris es un diminuto tubérculo rodeado de tejido eréctil, rodeado por estos corpúsculos de Pacini. La piel que cubre el glande es muy, muy delgada y forma el prepucio del clítoris, que acá no lo vemos, y contiene las terminaciones nerviosas sensitivas abundantes. Los pilares, bien, se fijan a las ramas inferiores del pubis, como vemos acá, y a la membrana perineal. El cuerpo del clítoris está cubierto por este prepucio, ¿no?, del clítoris, y en conjunto el cuerpo y el glande tienen alrededor de 2 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. La diferencia que tiene en la embriogénesis, ¿no?, entre el hombre y la mujer, es que este glande, de alguna manera, a diferencia del clítoris, a diferencia del hombre, del pene del hombre, no está relacionado con la uretra ni con la micción, ¿no? Obviamente que este es un órgano sensible y que aumenta con la estimulación táctil. El glande es la parte más inervada del clítoris y posee estas terminaciones nerviosas abundantes sensitivas. Esto no es una medusa, no es para que se aterren, es todo lo que es la vascularización de los órganos genitales internos, y más que nada no se fijan en el centro, sino más que nada en la periferia, cómo los vasos ováricos ingresan. Ahora vamos a ver ramas de quién. Fíjense que las arterias del ligamento redondo, la tubárica y la ovárica, son ramas de la arteria uterina. Bien. Los vasos uterinos están acá, arteria y vena. La arteria vaginal, que ahora vamos a ver de dónde viene, y la arteria pudenda interna, desde lo que sería lo más proximal, lo medio y lo distal. Y está lo mismo, 2.000 millones de nombres, pero como importante ver que la arteria ovárica, derecha e izquierda, son ramificaciones de la arteria aorta, ¿bien? La vena ovárica derecha drena sobre la vena cava inferior, y a diferencia de esta, la vena ovárica izquierda sobre la vena renal izquierda. En un corte con mayor aumento, vemos en la derecha, ven que el útero está en anteverso flexión sobre la vejiga, pero con una pinza quirúrgica lo que hacen es levantarlo, ponerlo prácticamente en un ángulo de 180 grados, le sacan el ángulo de 90 que tenía de anteverso flexión con respecto a la vagina, y podemos ver a
de mayor calibre, la arteria ilíaca interna, esta que está acá, la arteria uterina, rama, como dijimos antes, de la ilíaca interna, y la arteria vaginal. Bien. Bueno, y como último, si eso les parecía una, una cantidad de nombres enorme, acá todo lo que es la inervación de los órganos genitales, la porción más inferior, ¿no? La perineal de la vagina recibe, acá donde ven el cursor, recibe inervación somática a través de del nervio pudendo, ¿no? Del nervio pudendo. El que ven acá, que si siguen la línea verde, van a ver que está constituido por las terminales nerviosas de sacro 2 a sacro 4. Es obviamente sensible al tacto y a la temperatura. El resto de la vagina y el útero son pélvicos y por lo tanto su situación es visceral, no es somática, y recibe inervación de fibras autónomas aferentes viscerales. Todas las sensaciones, ¿no?, inconscientes viajan por las vías parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos espinales, también S4 y S5. Bueno, al igual que los impulsos dolorosos que se originan en el útero y en la vagina, son más que nada en el canal del parto, que es donde dije recientemente lo de las sensaciones que viajan retrógradamente hacia las vías parasimpáticas. Bien. También el nervio pudendo, ¿no? El nervio pudendo interno son todos los nervios sensitivos y son los erogénicos. Bien, Cris, chicos, si tienen alguna otra pregunta, duda, recuerden que esto es meramente anatómico. Si bien la idea es integrar y ver cómo es la fisiología también y demás, lo han visto en FSH, lo vamos a ver en la próxima clase. Esto probablemente sea no solamente memoria, sino más que nada cómo está situado, cómo está constituido, cómo están relacionados los diferentes órganos. Esperen que quiero dejar de compartir, pero no sé cómo. No, no dejes de compartir, que hay unas preguntitas, así podés Bien. usar, porque les quedó precisamente de la diapo anterior. Sí. Acá hay preguntas sobre de dónde venía el plexo ovárico, qué nervios inervan las trompas, y dice, no entendí la última parte del resto de las estructuras que son pélvicas, ¿quién recibía fibras? O sea, si puedes repetir un poquito esta diapo, por favor. Gracias. Bien. La porción inferior de la vagina, vamos de lo más distal a lo proximal. La porción distal de la vagina recibe inervación somática, ¿bien?, a través del nervio pudendo.
que está conformado por las fibras de S4, sacro 2, perdón, a sacro 4. Por ser somáticas, van a ser sensibles al tacto y a la temperatura, no hacia la porción más proximal de la vagina, útero y demás. El resto de que no sea la porción distal de la vagina, ¿no? El resto de la vagina y el útero reciben inervación de las fibras autónomas aferentes viscerales. ¿Bien? Perfecto. ¿Sabés qué te iba a pedir? Porque acá me dicen que es Sí. inervación somática, porque claro, ellos no han visto sistema nervioso. Bien. Entonces Sí. por ahí una pequeña... No, es que en realidad es eso, es una inervación consciente. No sé si está Jorge ahí, me puede, porque obviamente es la primera que doy en este sentido, pero la inervación es la inervación consciente, de alguna manera, es lo que es somático. Por eso la sensibilidad al tacto y a la temperatura. La visceral, ¿bien? No tienen, no es una sensación consciente de esto. Pasa también prácticamente en el sistema, en todos los sistemas. En el sistema digestivo pasa lo mismo. Hay una inervación somática y una inervación visceral. Hay una sensación sensitiva consciente y otra que es inconsciente. Pero no sé si vale la pena explayarlo. Son más que nada. No, por eso, no es algo que van a hacer una pregunta sobre inervación somática y visceral en esto. Sí, saber la constitución del nervio pudendo y que este nervio pudendo es el sensitivo al tacto y a la temperatura, y lo demás es eh, es visceral. Son fibras autónomas. No son voluntarias de alguna manera. Perfecto, sí. Son Para todas mí me... sensaciones, perdón, todo esto, lo que está por encima de esta porción distal de la vagina, son todas sensaciones inconscientes y de carácter reflejo. Bien, no son, no las podemos hacer voluntarias ni conscientes. Sí, para mí quedó re claro, creo que sí. Igual acá ellos están poniendo que en FSH también ven algo de esto, así que bueno, precisamente de la parte de inervación. No sé si tienen algunas preguntas, si quieren directamente ustedes usar el audio y preguntarle directamente a Eduardo. Acá me dicen que sí, súper claro. La bibliografía, me preguntan si podés decir medianamente qué bibliografía utilizarías, que en realidad es para este y el siguiente, ¿no? Porque están muy conectados los dos, las dos clases que vas a dar. Sí, déjame ver de dónde la... Principalmente, ahí tiene un par de cuestiones estos temas. Claro. Como los libros están hechos de histología, de anatomía, de fisiología, y la clase intenta de alguna forma integrar los conceptos, no hay un solo libro que tenga toda la información. Fíjense que la primera parte estuvo con mucha presencia del ROS. Ya cuando nos fuimos a lo macroscópico, empezaron a aparecer conceptos, imágenes y expresiones que tienen que ver con el MUR, pero siempre teniendo un anclaje en lo fisiológico, que ahí ambos libros hacen referencia, pero también el Guyton aporta. Ya para la clase que viene, que es fisio,
lo mismo, va a ser una combinación más que nada ahí de el Ross y el Guyton. Hoy fue una clase en que se ha combinado más el Ross y el Moore. En la próxima clase va a ser mucho más presente el Guyton. Y bueno, y todo lo previo que venimos hablando, porque claramente en la clase que viene, que vemos ciclo sexual, todos los conceptos que hemos visto en relación a eje hipotálamo hipofisorio, en este caso gonadal, todo lo que tiene que ver con, especialmente en este tema, con las características de las hormonas esteroideas, ¿no? En cuanto a su síntesis, en cuanto a su distribución y en cuanto a sus efectos, lo mismo que todo lo que tiene que ver, además, vamos a ver quizás un poco, pero también sus efectos metabólicos. Así que fíjense que en las últimas clases, desde adrenal hacia acá, lo que vamos haciendo es integrar las primeras 5 clases que tuvimos, ¿no? Vamos viendo, las primeras 5 clases fueron la base, ¿no? Vimos los cambios metabólicos en hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vimos cómo se comunican las células, cómo se señalizan las células, vimos cómo la generalidad del sistema endocrino, vimos el eje hipotálamo hipofisario, vimos las particularidades de cada hormona, y en cada una de estas clases de adrenal, tiroides, antidiurética y hormona de crecimiento, y hoy con femenino y más adelante con masculino y mama, vamos a ir integrando todo lo que vimos. Es decir, cambian los ejes, cambian algunas cuestiones, pero las primeras 5 clases son realmente la base para tener una comprensión más fluida de estos temas. O sea, todos los libros. Ross, Guyton y Moore. Exacto. ¿Alguno desea hacer alguna pregunta sobre la clase? Hola. ¿Se me escucha? Sí, Paula. Sí, una consulta. Cuando en la diapo anterior, cuando hablaban de inervación, en la diapositiva, tipo en el cuadro, se veía que al útero también lo inervaban los nervios pélvicos, el plexo pélvico, que venía de C2 a 3 a 4. En la diapo que sí, la de inervación. Sí. Te escucho alejado, no sé si hiciste la pregunta. Sí, que el útero también marca en la diapositiva, en el cuadro, que también lo inerva el plexo pélvico, que viene de C2, C3 y C4. Claro, lo que se ve claramente en el gráfico es que la parte perineal y el tercio proximal de la vagina está inervada por el nervio pudendo, y el plexo pélvico empieza a inervar desde el tercio medio, tercio proximal de la vagina al istmo del útero, ¿no? Previo al cuello. Ahí eso es lo que se ve claramente en el gráfico. Después, fíjense que la parte que justo coincide con la parte que está recubierta por peritoneo, está inervada, como ven bien, por fibras del simpático y parasimpático. Esos son temas que van a ver muy bien el año que viene, porque imagínense que el año que viene ven cardio, y el corazón funciona a partir de inervación simpática y parasimpática, y el tubo digestivo funciona a partir de, es decir, donde es mucho más claro la repercusión de la inervación simpática y parasimpática, así que queda para segundo y tercer año. Pero lo mismo que decía Eduardo, también hay aferentes somáticas aferentes viscerales, que son más inespecíficos, porque obviamente el peritoneo y las vísceras duelen, pero no como acto reflejo, como bien decía Eduardo, no como un acto no tan consciente y tan localizado como como son las aferentes somáticas, ¿no? Tienen otra función.
Bien, gracias. Igual esto, en la medida que sirva para comprender el tema, lo vamos trabajando, pero esto claramente no solamente no es territorio de quizá de alguna de las materias cuando vean el salud integral de la mujer, quizá ni siquiera vean esto, y quizá en ginecología o salud de la mujer, pero ya en la parte clínica, ya en los últimos años, quizá tampoco, quizá hagan referencia en alguna cuestión cuando estén realizando un PAP, cuando estén quizá viendo una toma de biopsia del cuello, quizás si les toca entrar en una cirugía por una anestesia, el anestesista les pueda decir la diferencia de una peridural con una... así que esas cuestiones tienen que ver mucho con la especialidad ginecología, ¿no? Entonces, muchas veces es profundizar en esto, no le hace perder foco en otras cuestiones que son mucho más importantes en cuanto a la formación del médico de forma integral, no específica como puede ser, insisto, la cirugía, la ginecología o la anestesia en este caso. Así que bueno, nada, eso como saben, nuestra formación, la formación que ustedes tienen es en espiral, es decir, que van retomando conceptos y van profundizándolos en la medida que está planificado que ustedes, que sea el momento más adecuado para profundizar. En este caso, así, con esta explicación que acabamos de dar, alcanza. Y con que hayan entendido eso, y en la medida que vayamos progresando, vayan entendiéndolo, está bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Acá están agradeciendo. Bueno, mientras tanto, nos dice que aparentemente todo perfecto, muchas gracias, te agradecen Eduardo, la verdad muchas gracias por la clase, también a vos, Jorge. Acabou cedo. Hay alguien que está preguntando, ¿me parece o no? No, está hablando. Bueno, nada, muchas gracias. Una cosa más, me están preguntando por la clase de consulta. La clase de consulta habíamos dicho que la hacíamos no este sábado, sino el siguiente, que creo que es 31. Exactamente por esta cuestión del campus que va a estar en reparación hoy. Y no sabemos si va a llegar no sabemos si vamos a llegar a mañana a poder explicarlo. Para el parcial, seguramente, para el recuperatorio del parcial no vamos a tener ningún problema, porque ya va a estar funcionando. Así que avanzamos con el recuperatorio. Y nada, agradecerle a Eduardo porque que nos destina este tiempo. Nada, está bastante ocupado porque es secretario de salud de una localidad de acá, de nuestra región. Así que muchas gracias, Eduardo, por dejarnos este tiempo, por darnos este tiempo. Sí, la verdad que muchas gracias. Yo más que agradecido de poder, lamentablemente, no verles las caras, pero para los que me conocen saben que me gusta compartir. Creo que soy un poco mejor en el mano a mano y la verdad que sí, son tiempos para todos medio convulsionados y para un secretario de salud de esta costa atlántica tan hermosa que tenemos, y en estos tiempos se hace un poquito más cuesta arriba, pero no por eso menos apasionante o desafiante para seguir adelante. Así que los invito a estudiar obviamente la clase y también a poder intentar compartir, nosotros decimos mucho la alegремia de las cosas lindas que tenemos. Así que, porque en esta pandemia extrema o extensa, por ahí nos ha deshumanizado un poco. Así que, tanto que esta carrera de medicina
pone el énfasis en la humanización, paradójicamente, ¿no? Pero tenemos que humanizar más a la medicina. Intentemos buscar ratos de compartir alegrías. Así que muchas gracias. Bueno, de nuevo a vos, gracias Eduardo. Y acá también me estaban preguntando con respecto a la clase de ayer. En cualquier momento, bueno, se va a subir, como siempre les digo, recuerden que esas clases hay que transformarlas y después subirlas. Y la clase de Periné, que la tenía que dar Mabel, que también estuvo muy complicada con el trabajo. Un poco vuelvo a decir, voy a repetir estas palabras que dijo Eduardo. Recuerden que los médicos que están trabajando con nosotros en la Escuela de Medicina están pasando por un momento muy arduo, de mucho trabajo, de muchas complicaciones. Y bueno, eso un poco le pasó ayer a Mabel, así que en cuanto ella dijo que lo antes posible va a grabar la clase y la clase va a ser subida. Con respecto al parcial, no sé si vos tenés alguna fecha ya, Jorge. ¿Jorge? Se me fue. Va a ser alrededor de la semana del 16 de noviembre. Bueno, listo, muchas gracias. En esa semana, no sabemos bien qué día porque hay que coordinar con las otras unidades de aprendizaje, pero alrededor de ese día va a ser. Bien. Así que bueno. Bueno, nos vemos entonces el martes a las 8, ¿no? Continúa Eduardo con la clase de reproductor femenino, el ciclo femenino. Así que bueno, nos vemos por acá. Buen fin de semana para todos y gracias, Eduardo. Chao, chao. Chao, Eduardo.